not playing no game. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por concatenación o repetición de aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades constituyentes de las proteínas. La estructura de un aminoácido se compone por un grupo amino, un radical, un átomo de carbono, un hidrógeno y un grupo carboxilo. Los aminoácidos se unen para formar proteínas mediante el enlace peptídico. Es por eso que a los péptidos se les denomina como la unión de dos aminoácidos mediante el enlace peptídico. El enlace peptídico básicamente es la unión entre dos aminoácidos, aminoácido 1 y aminoácido 2. Esto resulta porque estas moléculas se unen carbono-nitrógeno mediante un enlace covalente amino y da como resultado una proteína unida al carbono-nitrógeno más una molécula de. Las proteínas se clasifican en dos clases principales dependiendo de su composición. Las proteínas simples u oligoproteínas, que están compuestas principalmente por aminoácidos, que pueden a su vez clasificarse en función de la naturaleza de su grupo prostático. Así, se habla de glucoproteínas cuando el grupo prostático es un glúcido, lipoproteínas cuando es un lípido, metaloproteínas cuando es un ion metálico, fosfoproteínas. Otra clasificación de las proteínas es su forma tridimensional de su molécula. Las proteínas fibrosas son generalmente de forma alargada, así como no son insolubles en agua y suelen tener una función estructural. La estructura primaria de las proteínas es su sucesión de aminoácidos, en la cual vamos a encontrar los aminoácidos que la conforman y en qué orden están a lo largo de la cadena polipeptídica. Si analizamos a detalle la estructura primaria de una proteína, dado que el enlace peptídico involucra a los grupos carboxilo y amino de cada aminoácido y estos a su vez están unidos al mismo átomo de carbono, el esqueleto de la cadena polipéptida es una repetición de estos tres enlaces. Los tres tipos de enlace que se van a repetir a lo largo de la cadena polipéptida serán los siguientes: un carbono unido a un carbono carboxilo, después un carbono carboxilo unido a un nitrógeno de amino, que es el enlace peptídico, esta parte de aquí, y un nitrógeno amino unido a un carbono cualquiera. Y estos tres los vamos a encontrar repetido a lo largo de la cadena polipéptida. La estructura secundaria es. Esta estructura se va dando a medida que la proteína se va sintetizando y los aminoácidos se van uniendo uno con otro. Debido a los enlaces que tienen, los aminoácidos van girando y así van formando lo que se denomina la estructura secundaria. Hay varios tipos de conformaciones que determinan la estructura. Está la hélice alfa y la beta de hoja plegada. La estructura hélice alfa se forma al enrollarse los aminoácidos en forma coloidal sobre sí misma. En la estructura beta o de hoja plegada, donde dos cadenas de aminoácidos dentro de una misma proteína se ubican en forma paralela a manera de zigzag. La molécula es muy compacta sin apenas espacio para moléculas de agua. Los aminoácidos de carácter polar o iónico tienden a acomodarse en la periferia, mientras que los de carácter no polar tienden a acomodarse en el interior de la misma. La estructura hélice alfa se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios formados entre el grupo carboxilo del aminoácido y el amino de dicho aminoácido. La estructura en beta u hoja plegada es una conformación simple formada por dos o más cadenas polipeptídicas paralelas o antiparalelas y se adosan estrechamente por medio de puentes de hidrógeno y diversos arreglos entre los radicales libres de los aminoácidos. Esta conformación tiene una estructura laminar y plegada, a la manera de un acordeón. La estructura terciaria se aplica a la estructura tridimensional estabilizada por las fuerzas de dispersión, enlaces de hidrógeno y otras fuerzas intermoleculares. La molécula de proteína puede estar conformada por más de una cadena polipeptídica. La estructura terciaria difiere de la estructura secundaria porque los aminoácidos que forman parte de esta estructura pueden estar separados a lo largo de la cadena polipeptídica. Ahora veremos las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria. 1. Puentes disulfuro. Un puente disulfuro o enlace azufre-azufre es un enlace covalente fuerte entre grupos tiol de dos cisteínas. Este enlace es muy importante en la estructura, plegamiento y función de las proteínas. 2. Atracción electrostática. Esta fuerza depende de la distancia entre los electrones y la carga de ambos. Esta fuerza es llamada fuerza electrostática. Si en vez de utilizar electrones se utilizan protones, la fuerza será también de repulsión, pues las cargas son iguales. 3. Puentes de hidrógeno. Es el enlace que se produce a partir de la atracción existente
de un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno con carga negativa. Dicha atracción por su parte se conoce como interacción dipolo-dipolo y vincula el polo positivo de una molécula con el polo negativo de la otra. 4. Interacción hidrofóbica. Comúnmente se dice que una sustancia es hidrofóbica cuando no es miscible con el agua. Desde el punto de vista químico, las moléculas de sustancia hidrofóbica no son capaces de interactuar con las moléculas de agua ni por puentes de hidrógeno ni mediante interacciones ion-dipolo. La estructura cuaternaria se forma mediante la unión de enlaces débiles, es decir, enlaces no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con una estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómeros. Estas proteínas se denominan oligoméricas o multiméricas debido a la cantidad de cadenas polipeptídicas que intervienen en la estructura cuaternaria. Los distintos protómeros se encuentran asociados de un modo característico, estableciéndose entre ellos puntos de contacto que son los mismos para todas las moléculas de una proteína. Estos puntos de contacto se ven estabilizados por interacciones débiles como puentes de hidrógenos, fuerzas de Van der Waals o interacciones iónicas entre los grupos R de determinados aminoácidos. En este caso, es la naturaleza y posición de los grupos R de los distintos aminoácidos en los diferentes protómeros la que determina cuáles han de ser los puntos de contacto entre ellos y el modo de asociarse unos con otros, es decir, la estructura cuaternaria. Y bueno, en conclusión, las proteínas son polímeros de aminoácidos que tienen una función fundamental en los procesos biológicos. La mayoría de las enzimas que son catalizadores en las reacciones químicas son proteínas. Las proteínas también facilitan un gran número de funciones diferentes, como el transporte y almacenamiento de sustancias vitales, el movimiento coordinado, el soporte mecánico y la protección contra enfermedades. Se ha estimado que el cuerpo humano contiene alrededor de 100.000 tipos diferentes de proteínas, cada una de las cuales con características fisiológicas específicas. La composición química y la estructura de estos polímeros naturales complejos conforman la especificidad de los mismos.